Hermanos amados, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista de Lajas, Dios les bendiga una vez más. Este es su pastor Francisco Santiago. Una vez más por este medio, luego de habernos estado congregando de manera presencial ya por varios domingos corridos, hoy pues nos ha tocado volver a esta estrategia, a esta manera de hacerlo, porque por causa de la tormenta Isaías, pues como todos saben, nos quedamos sin luz por día y medio, y todavía en el área del templo, en el sector donde está ubicado nuestro templo, no tenemos energía eléctrica. Así que pues estaremos pues mirando al Señor en la crisis, seguiremos mirando al Señor alegres y buscando su dirección en cualquier momento, como nos corresponde en esta hora, agradecidos al Señor de que nos concede, aunque no podamos reunirnos por seguir un protocolo de seguridad para con toda la iglesia, lo podemos hacer de esta manera. Quisiera orar para entonces empezar con este tiempo de reflexión bíblica que el Señor ha dispuesto para esta mañana, confiando y pidiendo al Señor que sea de edificación y de fortaleza para cada uno de los hermanos, los oyentes, amigos que nos escuchan también por este medio. Padre, en esta mañana te alabamos y queremos bendecir tu santo y glorioso nombre, porque tú reinas sobre toda tu creación, eres hacedor de todas las cosas y sustentador de ellas, aunque algunas veces, Señor, pensemos y miremos a nuestro alrededor que las cosas no parece ser así. Pero tú eres Dios que tienes control de todas ellas y haces como quieres en los cielos, en la tierra, porque tuyo es todo el poder, toda la gloria y toda la honra, porque tú creaste todas las cosas y todo lo que haces en ella, en tu creación, redunda para gloria, alabanza y honor de tu santo nombre. Agradecidos de tu cuidado en estos tiempos difíciles, que tú cuidaste tu pueblo, tu iglesia, Señor, en términos generales, cuidaste a nuestro país Señor, de una situación trágica o difícil, y te damos gracias una vez más, Padre. Como queremos en esta mañana reflexionar desde tu palabra, te estamos agradecidos por tu control, Señor, y por tu soberanía. Pido, Señor, que este tiempo sea de edificación para la iglesia y para cada uno de los oyentes, Señor, y me dirijas para que esta palabra, Señor, tenga fruto en cada uno de los corazones de los oyentes. Pido esto, Señor, en acción de gracias, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermano, ciertamente que los vientos, el mar y la tierra siguen manifestándose, siguen rugiendo, y lo hacen con gran poder en varios escenarios, podríamos decir, de manera simultánea. Por ejemplo, recientemente el sur de Texas y el norte de México, varios estados del norte de México, sufrieron el embate del huracán Ana, con sobre todo muchas pérdidas por causa de las inundaciones, los terremotos en diversos lugares, específicamente, por ejemplo, en México, recientemente en el estado de Chiapas, terremotos en otros lugares de América Latina y en nuestro querido Puerto Rico también, ¿verdad? La incertidumbre de los pasados días, ¿verdad? Con este asunto de la tormenta Isaías, pues si sería o no sería tormenta, si subiría, si bajaría, si seguiría para el oeste o para dónde cogería, si se intensificaría, si finalmente tendría un nombre, como sabemos que lo tuvo, ¿verdad? Y a todo esto, pues sumémosle esta pandemia del coronavirus, que los que conocen y saben establecen que esto pues todavía no hay una solución tan inmediata como quisiéramos, como deseamos y como podemos pedir a Dios, porque Él lo hará en su tiempo. ¿Bien? Y sabemos que este asunto de este coronavirus pues ha traído una gran devastación
porque se trata de vidas que se han perdido, miles de vidas, ¿verdad? Y la incertidumbre que todo esto ha estado trayendo a nivel general. Ciertamente ha habido y hay un alto grado de incertidumbre, de temor, de dolor y de desesperanza, tanto por las pérdidas que la gente ha sufrido, así como lo que vaya a pasar en el día de mañana, el porvenir, sobre todo en las personas que no han reconciliado sus vidas con el Señor, con Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios no ha estado exento ni lo estará de ser parte de esta secuela de pruebas presentes y de pruebas futuras. Pero en nuestro contexto como iglesia del Señor, nosotros podemos unánimes, hermanos, y respecto a esta tormenta recién pasada por nuestro país, proclamar que Dios lo ha hecho una vez más, librándonos de daños que pudieron haber sido aún peores, daños severos. Podemos expresar, hermanos, con gratitud y alabanza a nuestro Señor, tal como nos enseña su santa y bendita palabra que debemos hacer en todo tiempo, en toda circunstancia. Yo quiero que vayamos en esta mañana al Salmo 46, con la intención de ser afirmados en la seguridad del pueblo de Dios en medio de la tempestad. Así yo he titulado el mensaje para esta ocasión. Vamos a ir al Salmo 46, que es un salmo muy conocido para todos nosotros, y haremos una reflexión muy específica acerca de los versículos de este salmo. Dice esta preciosa, esta estimada palabra de Dios, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Que Él bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, hermanos y hermanas en el Señor y Salvador Jesucristo. Este Salmo 46 expresa precisamente lo que el pastor, antiguo pastor y comentarista bíblico F.B. Meyer estableció reflexionando acerca de este salmo en un libro muy pequeñito, muy conciso acerca de los salmos, titulado Joyas de los Salmos. Son 2 tomos que son muy valiosos, muy bonitos, ¿verdad? La manera en que él pues se acerca y aborda todos estos salmos que son tan preciosos para nosotros. Él dice que precisamente el tema de este salmo es la seguridad del pueblo de Dios en medio de la tempestad. ¿Y qué he hecho yo en esta preparación para esta reflexión? Tomar eso que él establece como el tema de este salmo para tenerlo como título para el mismo, para la predicación y reflexión en esta mañana. La seguridad del pueblo de Dios en medio de la tempestad.
Bien. Otro comentarista, varios comentaristas que lo hacen en un comentario, en el Nuevo Comentario Bíblico, comentario también bastante viejito, pero que es muy valioso. En la página 343, estos autores de esta sección, vamos a ponerlo así, de este comentario, hablan de que este salmo es el primero de un grupo de 3 poemas o salmos, ¿verdad?, que tienen una meta en común. Dios es exaltado y adorado porque ha llevado a su pueblo a través de una gran crisis que ha amenazado con transformarse en una calamidad nacional. Ese es el motivo por el cual estos 3 salmos corridos, el 46, 47 y 48, pues fueron escritos. Porque había un trasfondo, había una amenaza de una gran calamidad, como siempre la hay alrededor nuestro, ¿verdad? En todos los lugares. Y entonces es un salmo que es escrito para expresar la adoración y la alabanza del pueblo, por cómo Dios les ha cuidado, cómo Dios ha transformado esa amenaza, ¿verdad?, en un cuidado muy especial, un testimonio de que Dios cuida de su pueblo. Y entonces yo pregunto, ¿es este salmo para la circunstancia presente que a nosotros nos toca vivir? Este salmo 46 es para este momento. Bueno, mi respuesta es un sí con mayúsculas y un sí con signos de admiración. Y gracias a Dios que que hay un pueblo, de que en medio de las crisis que amenazan en nuestro contexto con transformarse en calamidades nacional, de tipo nacional, que hay un pueblo que puede exaltarle, llevarnos el Señor por su palabra, por el conocimiento de la misma, a exaltarle, levantar una voz de adoración y de exaltación a nuestro pueblo, a nuestro Dios, y decir: Dios lo ha vuelto a hacer, Él nos ha vuelto a cuidar una vez más. O como lo establece el mismo salmista de esta porción preciosa del Salmo 46, versículo 7 y versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este Salmo 46, hermanos, es para cualquier crisis diaria. Lo podemos ver, ¿verdad? Sea una crisis grande o sea una crisis pequeña. Por cierto, el consenso de los comentaristas, bastante unánime de los comentaristas que he podido ver para esta reflexión, estudiar para esta reflexión, establecen que este salmo lo ubican en los días del rey Ezequías, que era uno de los reyes piadosos, de los que tuvo el reino del sur en aquellos tiempos de los reyes, ¿verdad? Ezequías fue un hombre que amaba a Dios y fue muy piadoso, pero él enfrentó un gran dilema, una gran crisis, cuando el reino de Asiria amenazó al pueblo de Israel, ¿verdad?, sobre todo al reino del sur, con invadirles. Enviaron mensajeros para desvirtuar y blasfemar inclusive hasta el nombre de Dios, intimidando a aquel pueblo. ¿Y qué hizo? Pues entonces este hombre, Sedequías, podemos ver que nosotros a través de la palabra podemos tener una idea, ¿verdad?, de que en los tiempos de crisis inminentes que puedan estar por llegar, podemos tomar la palabra del Señor y ver cómo Dios sigue siendo, como lo fue en este contexto que vamos a ver, Dios que es nuestro amparo, es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Así se mostró Dios para con aquel pueblo. La palabra de Dios nos ofrece que aquel pueblo estuvo en crisis. Nos presentó que este pueblo estaba en crisis, pero también vemos la solución a esa crisis en un estado de intimidación, como se encontraba el rey Ezequías y su pueblo, las 2 tribus del reino del sur. En Segunda de Reyes, en el capítulo 19, específicamente el versículo 15, dice la palabra de Dios: y oró Ezequías delante de Jehová.
Eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer en cualquier crisis, cuando nos sintamos intimidados o amenazados por cualquier circunstancia. Venir a Dios y orar. Y entonces más adelante, en este mismo capítulo 19, yo quiero leer los versículos del 32 al 37 para que veamos la solución de Dios a esa crisis, ¿verdad?, que enfrentó aquel pueblo. Dicen estos versículos vamos a buscarlo aquí en el libro Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 32, dice en adelante: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo el cuerpo, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adrimelech y Saracer, sus hijos, lo mataron a espada, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar, pues, otro de sus hijos. Hermanos, parecía inminente, ¿verdad?, que aquel pueblo iba a ser literalmente destruido. Pero cómo Dios obró, cómo Dios fue refugio para su pueblo, cómo Dios fue escudo para el pueblo de Dios, fortaleza para con cada uno de ellos. Entonces, iglesia del Señor, ante las amenazas más catastróficas, como por ejemplo vemos aquí en este salmo, volviendo de nuevo, hermano, al salmo 46, los versículos 2 y versículo 3 nos insinúan que esta referencia que hizo una referencia a terremotos, lo podemos decir que podría ser así: terremotos, tsunamis, huracanes. Fíjense los versículos 2 y 3 como dicen aquí en esta palabra de Dios: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay allí una insinuación de todas estas calamidades que sabemos que están ocurriendo alrededor del mundo, y nosotros pues no estamos exentos de ellas. Y el versículo 6 añade también las amenazas de guerras. Ante el bramido de las naciones se refiere ese versículo 6 allí. Amenazas de guerra. Ante toda esta inminencia podríamos decir así, de amenazas, nosotros debemos recordar. Y podemos creer, hermanos, no solamente recordar, sino también creer que Dios sigue siendo nuestro amparo, sigue siendo nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como bien claro lo menciona el versículo 1. Entonces ese versículo, por causa de todo esto, dice: no temeremos. Fíjense el versículo 2, no temeremos, pero no lo deja allí. ¿Por qué no temeremos ante esta realidad de amenazas por todos lados, de calamidades que no están en nuestra potestad que lleguen? Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, tampoco están las fuerzas en nosotros para enfrentar peligros tan extraordinarios como los que se mencionan en este salmo, y que son una experiencia de cada uno de nosotros en el diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué no temeremos? Hermanos, porque Dios está con nosotros y porque Dios está en control. Y créanme que parece trillado esto que acabo de decir. Sí, Dios está con nosotros y sobre todo Dios está en control.
Parece trillado y como si fuera lo único que se nos ocurre a los cristianos decir en medio de estos casos, de estos caos que están a nuestro alrededor. Pero, hermanos, estas verdades teológicas y doctrinales están claramente explícitas, no implícitas como una posibilidad, sino explícitas, declaradas en este salmo. Los versículos del 4 al 9 nos hablan claramente que eso es así, tan claro como está aquí. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, hay una invitación allí, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Todo esto lo puede hacer solamente nuestro Dios con su gran poder y su grande misericordia que tiene con nosotros. Dios está siempre presente para ayudarnos y es fuente de seguridad para su pueblo. Quiero que esto te quede confirmado en tu corazón por este salmo. En estos días lo hemos vivido, pero no serán los últimos y finales días del año en que vendrán situaciones como esta. Estamos, como dicen los meteorólogos, empezando lo que será el pico de lo que son las tormentas, las vaguadas, las ondas y todos estos fenómenos atmosféricos que se han pronosticado como que van a ser para este año muchos más y más fuertes que lo que ha habido en otras ocasiones. Pero el pueblo de Dios es llamado y es consolado a no temer. Tenemos un Dios que es nuestro refugio, nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Amén. Dios está, hermanos, en medio de su pueblo. Está presente y es fuente de seguridad para su pueblo. Está en medio de ella. Aquí dice, está en medio de Jerusalén, la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Como dice el versículo 4. Dios está en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Dios está contigo. Dios está conmigo, como pueblo de Dios que somos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 es consolador y de afirmación y de seguridad. Si nos damos cuenta del contraste que representa cuando dice, no será conmovida, ¿verdad? Con lo inestable que es la tierra, en los versículos anteriores que habíamos visto. La tierra puede ser removida. Los montes traspasados al corazón del mar. Todo eso plantea inestabilidad, inseguridad, movilidad, ¿verdad? Y el mar y sus aguas pueden ser turbadas. Observemos también que las naciones y los reinos humanos titubean, como dice el versículo 6. Se trata pues entonces de que no importa cuál sea la furia evidente y la amenaza que pueda haber en el mundo y alrededor nuestro, todo está controlado por el Dios que es soberano, nuestro soberano Dios. Se trata de la presencia de Dios con los suyos. Se trata del control efectivo de Dios e inmediato de Dios sobre toda su creación, sobre toda la tierra. Al versículo 5 nosotros podemos juntar los versículos 7 y 11 para afirmar, hermanos, una vez más la fuerza consoladora y de seguridad que provee este salmo para ti y para mí como creyentes en medio de las tribulaciones. Fíjense el versículo 7, como nos dice, ¿verdad? Y se nos repite prácticamente en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y así mismo, con estas mismas palabras termina el Salmo en el versículo 11. ¿Bien? Entonces, hermanos, ¿cómo es que se nos revela Dios en estos versículos 7 y en este versículo 11 que acabamos de leer? En primer lugar, como
como el poder divino. Jehová de los ejércitos, fíjense que ese es un título que se nos da aquí para Dios. Es un título para Dios, de su poder divino. En Primera de Reyes capítulo 22 y versículo 19, recuerdan esta porción que habíamos predicado sobre ellas en un momento dado, en aquel tema de cuidado con lo que quieres oír. Recuerdan el profeta de Dios Micaías, hablando al rey Acab, le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Recuerdan que un solo ángel enviado por Dios, como acabamos de leer un poquito atrás, mató 185,000 hombres del ejército asirio al clarear la mañana? Según el versículo 5 aquí, porque por la mañana, cuando esto ocurría en la noche, el ángel del Señor estaba destruyendo literalmente todo aquel enorme ejército y toda aquella amenaza. En la mañana, cuando ellos van a ver, al clarear la mañana, se dieron cuenta de lo que Dios había hecho. Dios había cuidado de su pueblo, hermanos. Inclusive mientras el pueblo de Dios dormía, mientras el pueblo de Dios esperaba, Dios estaba haciendo a través de su ángel aquella grande devastación en defensa de su pueblo. Wow, entonces, hermano, qué gran título para el Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, el Dios de millones de ángeles, hermanos, delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esto fue lo que vio Daniel en una de sus visiones, capítulo 7, versículo 10 del libro de Daniel. Entonces, no solamente Dios se nos revela como el poder divino, sino que también se nos revela como el Dios en una relación de pacto con su pueblo. Cuando menciona aquí el Dios de Jacob, se habla de sí mismo como el Dios de Jacob, apunta hacia la gracia soberana de Dios al hacer un pueblo para sí, de personas ciertamente inmerecedoras de ello, como lo fue Jacob. Los que conocen la historia bíblica sabemos que Jacob era hermano de Saúl, eran hermanos gemelos, y Jacob nació segundo, ¿bien? Por lo que no le correspondía la bendición de la primogenitura, que era para su hermano. Además, el nombre de Jacob significaba suplantador, engañador. ¿Bien? Y sus acciones demostraron que era un hombre tramposo, y a través de una trampa, ¿verdad? De una astucia, llegó a ganarse, a obtener la primogenitura. Lo hizo por engaño y por astucia. Ahora, no obstante, a pesar de todo eso, huyendo de su propio hermano, siendo un sinvergüenza, perdonando la expresión, un sinvergüenza como era, hermanos, Dios le confirmó el pacto que había hecho con Abraham, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hermano. Qué lindo, qué fuerza para consolación, ¿verdad? Y fortaleza tiene esta promesa de Dios dada a este suplantador, a este hombre que de alguna manera es como tú y es como yo. No somos diferentes de como fue Jacob en muchísimas cosas, porque hemos nacido en pecado. Somos pecadores y somos inmerecedores de tanta gracia, pero a Dios le plació ser contigo y conmigo, como hizo con este hombre Jacob.
¿verdad? Le dio gracia, le impartió misericordia. Y qué lindo esto, y vuelvo y lo leo, hermano. Fíjense cómo dice este versículo 15. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios hizo eso, Dios cumplió esa promesa para Jacob. Y cuando nosotros, muy en especial, mañana no podremos sentarnos a la mesa del Señor, a celebrar la cena del Señor como primer domingo de mes, pero qué lindo es que recordemos que nos podemos sentar a esa mesa por causa de que Dios cumplió en Cristo. Y Cristo tuvo el llevar a cabo, el cumplir este pacto. Este viejo pacto lo cumplió en un nuevo pacto al morir por nosotros. Por eso que él dijo, esta es la sangre en mi nuevo pacto. Esa es la misericordia de Dios. Dios no nos dejará. Dios seguirá trabajando en cada una de nuestras vidas. Entonces pudiéramos decir, hermanos, que Dios escogió congraciarse con Jacob y no con Esaú. De modo que quede claro a todo el mundo que Dios salva. Dios nos salva en base de su elección y no por nuestras buenas obras. En Romanos capítulo 9 y versículo 11 el apóstol Pablo lo expresa así. Pues no habían nacido aún, refiriéndose a Esaú y a Jacob, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Wow, cabe aquí muy pertinentemente declarar, ¿verdad? Muy pertinente la declaración de Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la esencia del Evangelio. En medio de la tragedia y de la pandemia que es el pecado, que arropa a toda la humanidad, el grande peligro de perdición, de destrucción eterna, ¿verdad? Por falta de arrepentimiento, Dios ha hecho la obra en Cristo Jesús para que podamos tener esperanza, para que por medio de la fe en Él, llamando a Él eficazmente desde su Evangelio, ¿verdad? Convenciendo nuestros corazones de maldad, nos volvamos a Él en fe. Clamemos con arrepentimiento por nuestra salvación que Cristo ganó en la cruz, que hizo auténtica luego en su resurrección gloriosa de entre los muertos. A modo de aplicación para entonces cerrar, hermanos, la buena noticia del Evangelio es que si Dios te escoge, aparte de tus méritos, Él te mantendrá y te preparará para que perseveres hasta el día de Cristo, cuando ya los que no han obedecido al Evangelio, ¿verdad?, por la fe en Él, enfrentarán el mayor de los desastres. Enfrentarán la ira de Dios, que vendrá como tempestad de juicio eterno. Y pregunto entonces en esta hora, ¿es este tu Dios? ¿O rehusarás llamarte o considerarte un Jacob delante de Él? Dios te ha hecho provisión en la peor de las calamidades y de las miserias, que va a ser miseria eterna para los que a la venida de Cristo no se hayan reconciliado por la fe en el Señor. En segundo lugar, los cristianos, hermanos, no estamos exentos del fuego de prueba. Llámense las pruebas como se llamen. Problemas mayores de salud, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, en muchas ocasiones por negarse a comprometer la integridad. En este tiempo presente, muchos cristianos inclusive, ¿verdad?, han perdido sus trabajos o han visto sus horas de trabajo reducidas, ¿verdad? Han tenido que recurrir como cualquier ciudadano en sus derechos a tener ayudas gubernamentales en medio de la situación de pandemia que ha traído tantas situaciones en nuestro entorno. También hasta la caída de un avión, hermanos, de un avión de pasajeros, o el hundimiento de un crucero.
Y a esto le podemos añadir todas y tantas cosas como son tus pruebas y son las realidades de los conflictos que tú de día a día enfrentas, como yo también enfrento los míos. Hay al final prácticamente de este salmo, en el versículo 10, un llamado a confiar. Un llamado a que todo esto que hemos dicho de aquí para atrás, que hemos tratado de explicar de una manera lo más sencillo posible, nos lo tomemos y lo apropiemos en nuestras vidas. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice el versículo 10 claramente allí. Este es el llamado de Dios, de nuestro Dios, amados, como respuesta al hecho de que ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna oposición humana, sea nacional, sea política o sea militar, está sobre su poder y sobre la soberanía de nuestro Dios. El versículo 9 en este salmo dice de que Dios le ha puesto un límite a todas las calamidades, porque ciertamente Él está en control. Reconozcamos entonces esto. Dios es soberano aún en la peor de nuestras crisis. Y podemos estarnos quietos y dejar que Dios siga siendo Dios. Yo quiero citar de algo que leí en una ocasión en Facebook, que es algo que de una manera pertinente y podría decir relevante para expresar el significado de este versículo de Dios, que como hemos visto dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Cito lo siguiente: a veces volteo al cielo, sonrío y digo, yo sé que fuiste tú. Gracias, Dios. Vamos. ¿Okay? Yo sé que fuiste tú. No dejes que tu corazón te engañe a pensar que ha sido el destino. Pues, ¿qué han sido las circunstancias? Que las cosas se arreglan solas. No. Fuiste tú, oh Dios. Has sido tú. Y podemos esperar y podemos descansar en tu socorro, en tu refugio, porque así tú te has mostrado para con nosotros a través de este salmo. Y como dijo Martín Lutero, si oras en medio de la crisis, que la oración no sea para cambiar los planes de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. La oración debe ser en medio de la crisis para confiar y descansar en su soberana voluntad, dándole gracias porque sabemos y creemos que ciertamente Dios está en control y que Él nos llevará hasta el final con su protección y su bendición. Amén. Amén. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor, por la seguridad, el aplomo que das a nuestro hombre interior como manifestación de tu Espíritu Santo, confirmando tu palabra consoladora para nosotros en esta mañana, Señor. Que ciertamente como pueblo tuyo podamos distinguirnos en medio de nuestros vecindarios, en medio de nuestros núcleos familiares, de aquellos miembros de nuestras familias que no te conocen, en los trabajos en que los hermanos se rodean de personas que no te conocen. Señor, que ciertamente nosotros tenemos el Dios verdadero. Te tenemos a ti como Dios suficiente para todas las cosas. Confirma esta palabra en nuestros corazones, no solamente ahora, sino en medio de las crisis, Padre, que podemos anticipar. Porque tú lo has dicho, en el mundo tendremos aflicción, pero nos llamas a confiar en ti, que has vencido el mundo, has vencido el pecado, has vencido, Señor, la mayor de las tragedias, que es la separación eterna por causa del castigo del pecado. Te quiero agradecer por tu misericordia que has tenido con los que hemos creído, porque sabemos que ha sido una obra de gracia y así lo será por siempre. Esto no va a cambiar, será así, Señor. Padre, y mi oración es que para cualquiera persona que haya escuchado esta exhortación que hemos dado en esta mañana, pueda volver su corazón a ti, pueda oír la voz de tu Espíritu Santo llamándole a través de esta palabra a reconciliarse contigo, a arreglar sus cuentas contigo, para tener la garantía
Señor, de un destino eterno en tu presencia, donde te glorificaremos y te alabaremos por siempre. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. Amén y amén.